Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros para meditar el Evangelio de hoy, reflexionarlo, ver cómo nos puede ayudar en el crecimiento y en la búsqueda que tenemos todos de alcanzar la salvación y de ir en excelencia manejando nuestro discipulado en las cosas de Dios. Hoy ya es sábado, hermanos y hermanas, de la segunda semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Hoy terminamos con esta semana con un evangelio que es precioso, hermanos y hermanas, aunque lo vamos a complementar con otro evangelio que nos da base para poder añadir más elementos de conveniencia para nuestra fe. Pero es un evangelio precioso y ustedes todos lo conocen. Es Jesucristo caminando sobre las aguas, y de eso vamos a estar hablando la mayor parte del tiempo de hoy, porque en el hecho de Jesucristo caminar sobre las aguas, hermanos y hermanas, lo que tenemos que entender es que Jesús tiene el señorío sobre todo lo creado. En eso es que estamos meditando hoy sábado. Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, tiene el señorío sobre toda la creación, sobre todo lo creado, y por eso hoy camina sobre las aguas. La primera lectura, hermanos y hermanas, te la voy a reseñar brevemente, porque la primera lectura es la elección de 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo de Dios, en los tiempos de la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 1 al 7, para que estén encargados del cuidado de las viudas en aquel tiempo, que es como un diaconado. Ahí la persona clave que surge es Esteban, y Esteban se va a convertir en el primer mártir de la Iglesia Católica, pero de Esteban vamos a estar hablando más tarde, durante la semana. Así que vamos a dejar eso en pausa para meternos hoy de lleno al Evangelio, porque el Evangelio lo tenemos en base a Juan, capítulo 6, versículos 6, 16 al 21, donde Jesús, luego de multiplicar los peces, hermanos y hermanas, llegada la noche, acuérdate que cuando llega la noche para el judío, al llegar la noche, está comenzando el día para ellos a las 6 de la tarde. Y en ese momento es que aparece nuestro Señor Jesucristo, aparece caminando sobre las aguas. En ese momento se asustan, tienen miedo. Jesús le dice: no tengan miedo, tengan calma. Y aunque este evangelio de Juan 6 no lo menciona, ya en Mateo vemos nosotros, cuando se narra el mismo hecho, que es la situación donde Pedro quiere caminar sobre las aguas también, y hay como una especie de reto o desafío hacia Jesucristo: si en verdad eres tú, Señor, porque creemos haber visto un fantasma. Y él les dijo: no tengan miedo, confíen en mí, que soy yo. El reto de Pedro era: si en verdad tú eres el Hijo de Dios, pídeme a mí que camine sobre las aguas. Cristo acepta el reto, y sabemos que Pedro, hermanos y hermanas, comienza a caminar sobre las aguas, comienza a moverse por encima de las aguas, siempre y cuando iba fijando que los ojos en Jesús, siempre y cuando iba teniendo fe. Fijo los ojos en Jesús, el centro, el norte es Jesús, y Pedro camina sobre las aguas. A la vez que Pedro empieza a darse cuenta, hermanos y hermanas, que el mar comienza a revolucionarse, el viento comienza a volverse impetuoso, y empiezan a moverse las cosas, y empieza a mirar hacia los lados, se desenfoca de fijar los ojos en Cristo, se distrae mirando a su alrededor, hermanos y hermanas, y adivina que comienza a hundirse. Comienza a hundirse, y tiene Cristo que extender su mano para que Pedro agarre su mano, lo levanta, hermanos y hermanas, y en ningún momento nos dicen que Jesucristo, el Evangelio, que Jesucristo cargó a Pedro y lo llevó a la barca. No, ese Evangelio dice que los dos, en Mateo, llegaron juntos a la barca. Quiere decir que junto a Jesús pudo volver a caminar sobre las aguas. Es un Evangelio precioso, y es un Evangelio, hermanos y hermanas, de confianza. Por eso te digo, hoy tenemos que pensar en esto cuando Jesús calma la tempestad, cuando Jesús calma las aguas, cuando Jesús le dice a los discípulos: no tengan miedo. Cuando Jesús camina sobre las aguas, hermanos y hermanas, todo el simbolismo que hay dentro de este pasaje bíblico es para nosotros una inspiración y tener una creencia fija en una verdad. Jesús tiene el señorío sobre todo lo creado. Como le decía Nicodemo: yo estoy por encima de todos. Él tiene el control, hermanos y hermanas, como decimos en muchas ocasiones. Jesús, hermanos y hermanas, para que lo vayamos entendiendo y vayamos aprendiendo con Pedro, a quien Jesús le dice:
qué poca fe, Pedro, la que tienes. Necesitas tener una fe madura, no una fe tal vez infantil. Pero aquí Jesús, hermanos y hermanas, el dominio de Jesús hay que verlo. Cristo tiene dominio sobre el maligno, hermanos y hermanas. Cristo tiene dominio sobre los miedos. Cristo tiene dominio sobre los límites. Cristo tiene dominio sobre los imposibles. Ponte eso en tu mente fija hoy. Hoy vamos a hablar de eso rapiditamente, pero es que yo quiero que este evangelio llene a muchos de ustedes que me escuchan y me piden consejos, que este evangelio te llene de un ánimo espectacular, hermanos y hermanas, en Cristo nuestro Señor, partiendo de esa premisa, hermanos y hermanas. Parte de esta premisa, ponte esto en tu mente, es una creencia cierta y verdadera. Cristo tiene el señorío sobre todo cuanto ha creado. El dominio lo tiene Cristo sobre el maligno, sobre los miedos, sobre los límites y sobre los imposibles. Así que, hermanos y hermanas, estamos en la situación de Pedro. Estamos en la situación de Pedro. Cristo nos está pidiendo que calma, que no tengan miedo. Su aspecto a veces no es reconocible. No, y eso para nosotros, ¿qué significa? Que nosotros a veces no sabemos distinguir, identificar a Jesucristo, porque el movimiento de lo divino hacia lo humano es espiritual. Y nosotros no nos hemos enfocado bien en lo espiritual. ¿Para qué? Para conocer a Cristo y cómo se manifiesta. Por lo tanto, en medio de situaciones con el maligno, en medio de situaciones con miedo, con límites, con imposibles, cuando creamos, hermanos y hermanas, que hemos perdido tal vez el poder sobre aquello creado y nos está dominando, tenemos que ver, hermanos y hermanas, que Dios en Jesús nos lleva más allá de nuestros límites. Dios nos lleva más allá de nuestros límites cuando tú vences el miedo en el nombre de Jesús. Porque tiene que ser en el nombre de Jesús. Para que salgas de esa situación, si tú crees que es maligna, para que salgas de ese miedo que te tiene que inmóvil, paralizado, que no haces nada. Para que salgas de los límites que tú mismo te has puesto en la mente. Esos límites los has creado tú, los tienes tú aquí metidos, porque son límites emocionales, son límites mentales. Y para que salgas de esos imposibles en lo que nos hemos metido. ¿Y por qué podemos decir que Dios nos llama más allá de nuestros límites? Porque, hermanos y hermanas, Dios conoce nuestros límites y Dios no irá más allá de ellos. Allá hay un control por parte de Dios. Dios conoce tu límite y Dios conoce mi límite y Dios no va a empujarnos más allá de lo que podamos. Ten eso por seguro. Si estás viendo que Dios te llama a caminar sobre las aguas, sobre tu problema, sobre tu situación, es porque Jesús sabe que tú puedes. Y en el caso de que te hundas, porque te distraigas mirando para el lado, y si tú quitas los ojos fijos que has puesto en Él, Él estará ahí para rescatarte, porque Él es como un salvavidas en medio de la tormenta. Él es como un salvavidas cuando el mar está, hermanos y hermanas, totalmente salido de sitio. Él está ahí, hermanos y hermanas, cuando el viento sopla fuerte contra la casa nuestra, hermanos y hermanas. Tenemos que pensar en eso. Dios no nos va a pedir, hermanos y hermanas, más de lo que nosotros podemos dar. Esto es para que vaya saliendo de los miedos, para que vaya saliendo de los límites, para que vaya saliendo de los imposibles. Dios no pide más de lo que una persona puede dar, y Dios no tiene sujeto a nadie a lo que la gente no tiene. Dios no pide imposibles, hermanos y hermanas. Entonces, tú tienes que tener esa fe que te mantiene a flote en medio de la situación que tú estés pasando, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos miedo, hermanos y hermanas, el miedo de no hacer nada, es preferible tener que movernos antes de tener un miedo que paraliza. El miedo que paraliza es un miedo que invalida. Es un miedo de no atreverse, hermanos y hermanas. Y es mejor entonces que nosotros podamos tener en nuestro récord espiritual que si fijo los ojos en Dios, y puede ser que haya una caída, pero si los fijas en Él, puedes llegar. ¿Y puedes qué? Puedes llegar a hacerlo.
¿Qué son estos límites, hermanos? Y con esto tenemos que trabajar nosotros grandemente, porque los límites son imaginarios en muchos momentos. Es como una línea imaginaria que se hace la gente donde se señala un fin, o que algo o alguna cosa termina. Es como un punto de referencia que decimos que no se puede pasar o no se puede sobrepasar. Pero a veces los límites están aquí en la mente, hermanos y hermanas, están aquí en la mente. Mira, yo te pongo un ejercicio para que vayamos viendo esto un poquito en foco y para que tú lo resuelvas. Si yo te dijera a ti que te pongo en este punto para que tú llegues a este otro punto, pero tienes que caminar sobre una cuerda floja, y vas a tener tu bastón para mantener el equilibrio, vas a caminar sobre una cuerda floja, y al otro lado yo tengo $100,000 esperando por ti. ¿Tú te atreverías? Fíjate, piensa en eso por un momento. Te pongo aquí al frente y te digo, si llegas al otro lado por la cuerda floja y te arriesgas y vences el miedo y tomas esta varita para que tengas balance, al otro lado cuando llegue te van a estar esperando $100,000. ¿Te atreverías? Está en riesgo tu vida, no tienes experiencia, tal vez el viento va a soplar y tú te imaginas que vas a caer. ¿Qué tú decides? Yo no voy a responder eso porque todo un ejercicio para tu mente empiece a correr. En segundo lugar, te hago lo mismo, la misma propuesta, pero te voy a cambiar algo, a ver cómo tú piensas. Esto quiero que lo resuelvas tú en tu casa y lo medites. Mira la segunda propuesta que te hago. Estás en este punto y te digo que llegues al otro punto, que vas a caminar sobre una cuerda floja, que te voy a dar una varita que te va a ayudar a mantener el balance, que hay unos riesgos de viento, de altura, de inexperiencia, pero al otro lado, hermanos y hermanas, tú tienes que llegar porque tu hijo pequeño está ante un peligro y solo tú lo puedes ayudar. ¿Cómo ves las cosas ahora? No te voy a responder, yo quiero que tú sepas lo que te estoy diciendo. En el primer ejemplo te puse $100,000 y en el segundo ejemplo te puse a un hijo tuyo menor de edad ante un peligro, quien depende de ti para que le salves la vida. ¿Te arriesgarías a caminar por esa cuerda floja, aún con inexperiencia, aún cuando el viento puede soplar, aún cuando puedes caer a una altura considerable y perder la vida? De eso se trata, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros para no romper los miedos? ¿Cuál es el problema que tal vez nos detiene para nosotros decir que eso es imposible o que es posible? En que eso se puede sobrepasar o no se puede sobrepasar. Entonces, estas son las cosas que nos ponen a pensar, hermanos y hermanas. Si los límites son mentales, es porque hay creencias. Las creencias, hermanos y hermanas, es cualquier idea o pensamiento que tú tengas en la mente que se asume como verdadero. Y a veces tenemos una serie de miedos en la cabeza que son pensamientos. Los pensamientos, te lo he dicho en otras ocasiones, se convierten en emociones. Y las emociones, hermanos y hermanas, tienen un equivalente físico afuera que se convierte en una realidad. Por eso cuando tú piensas miedo, tu emoción será de miedo. Cuando tú piensas que puedes, tu emoción será que puedes. Cuando yo no era capaz de correr un 10K, hermanos y hermanas, yo tenía un montón de creencias falsas en mi mente. Muchos de ustedes saben que yo soy corredor y corro todos los días un 10K. 10 kilómetros, pero yo no empecé corriendo 10 kilómetros porque yo tenía unos miedos, yo tenía unos límites, yo tenía unas cosas imposibles en mi mente que me llevaban a pensar que para correr un 10K, 10 kilómetros, había que poder respirar bien, había que tener una experiencia increíble y yo siempre me veía como limitado, yo tenía un límite, me lo había impuesto yo. Sabes que en algunos momentos somos nosotros mismos los que pintamos el cielo de oscuro.
Somos nosotros mismos los que pintamos el cielo de nublado. Y yo empecé a romper con los paradigmas, hermanos y hermanas, de que yo no podía respirar lo suficiente para completar un 10K, de que me iba a cansar y no lo iba a poder hacer, de que cuando fuera a mitad de camino no iba a seguir corriendo, iba a terminar caminando y sería el bochorno de todas las personas. Y por eso yo no iba al 10K del Teodoro Moscoso. Por un montón de límites que me había metido en la mente, por un montón de creencias falsas. Y yo comencé a desafiarme a mí mismo, hermanos y hermanas, porque cuando tú desafías tus límites, es como cuando Jesús te dice, pues entonces, si tú me retas, pues ven y camina sobre las aguas. Entonces comencé a desafiar mis límites. Y al desafiar mis límites fue venciendo miedos. Y de 3 kilómetros que yo corría, caí en 5 kilómetros. De 5 kilómetros terminé con 8 kilómetros. De 8 kilómetros llegué a 10 kilómetros. Y en 10 kilómetros ya yo estaba preparado para correr el Teodoro Moscoso en el 10K. Eso era un reto personal para mí, pero yo lo que tuve que hacer, hermanos y hermanas, fue que desafiar mis límites. Yo mismo me tuve que desafiar y retar, enfocarme en lo que estaba haciendo. Porque el miedo, hermanos y hermanas, nos lleva a no hacer nada. Y es todo lo contrario lo que tenemos que hacer. Para vencer el miedo tú tienes que hacer algo. Y por eso es que el desafío es válido. Cristo permitió que Pedro lo desafiara, hermanos y hermanas. Porque es un reto lo que hace Pedro. Pero Cristo lo permitió con un propósito para enseñarle. Si fijas los ojos en mí, si tienes fe, si rompes las barreras de los pensamientos y las creencias que te han limitado para no caminar sobre las aguas, podrás caminar sobre las aguas. Pero enfócate en mí. A la vez te está dando una enseñanza tremenda, a la vez que te desenfoques, a la vez que cambies la vista, que empieces a ver lo que te rodea, vas a claudicar. Pero no temas, que ahí yo estoy. ¿Para qué? Para rescatarte. Y así es con cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Jesús tiene el señorío sobre todo lo creado, hermanos y hermanas. El dominio sobre el maligno, el dominio sobre el miedo, el dominio sobre los límites, el dominio sobre todo aquellos que parecen los imposibles de la vida, están en Cristo. Cuando hablamos de enfocarnos, cuando hablamos de fijar los ojos, es como un laser beam. Un laser beam es una luz láser. Hay una diferencia entre la luz láser y la luz fluorescente. La luz fluorescente, hermanos y hermanas, cuando su luz ilumina, se esparce y alumbra todo. Pero el laser beam, la luz, hermanos y hermanas, que emite un láser, es directa, se enfoca, no se esparce. Y por eso fijar los ojos en Cristo es tener una fe, una creencia tan segura en Él que yo no voy a quitar mis ojos de Él. ¿Para qué? Para moverme hacia adelante. Y en esto, hermanos y hermanas, tenemos que ser todos de alguna forma atrevidos, diría yo. Aunque a veces somos un poquito miedosos en términos de ser atrevidos, pero tenemos que aceptar retos. No hay ningún reto que no se pueda vencer, hermanos y hermanas, sin dar un primer paso. Y el problema de la distracción nos está haciendo ver, hermanos y hermanas, el problema de la distracción nos está no haciendo ver lo que nos rodea, como la misma palabra de Dios, como la misma fe, como el ejemplo y el testimonio de tanta gente que han salido hacia adelante, que tienen un testimonio y lo declaran públicamente, hermanos y hermanas, que estuve enfermo y me sané, que tuve un problema y lo resolví, que tuve una dificultad y la pude sobrepasar, que hubo escollos en el camino y pude llegar hasta donde tenía que llegar, y que me fue difícil, y que pensé que iba a morir, y que pensé que estaba tocando fondo, y que pensé que no había salida, y pude salir. O sea, todo esto, hermanos y hermanas, a veces por la distracción que tenemos en el mundo, no nos damos cuenta de que hay un montón de testimonios acerca de lo que se puede hacer si fijamos nuestros ojos en Dios, si confiamos en Dios, y si vemos en Dios en medio de la tormenta un salvavidas, pero que tiene que haber una parte, hermanos y hermanas, que se desarrolle de parte de mí. Y por eso hoy tenemos que ver, hermanos y hermanas, tienes que salir de tu barca.
En el nombre de Dios, sal de esa barca que te tiene limitado, sal de esa barca que te tiene como un cobarde, sal de esa barca que te dice que no puedes, sal de esa barca, hermanos y hermanas. Los que se quitan son los que no lo logran. Los que se rinden son los que no llegan, hermanos y hermanas. Los que renuncian son los que no hacen nada. Los que se quedan con los brazos cruzados y se encierran en sus límites y en sus falsas creencias, hermanos y hermanas, y en sus derrotas vividas, están escribiendo un libro de desastre para ellos mismos. Tú eres el que tienes la autoridad para salir hacia adelante. Tú eres el que te tienes que levantar, caminar por esa fuerza, esa cuerda floja en el nombre de Dios, fijándote en Él. Y sal de esa barca. Una barca que a veces te da seguridad. Sí, mientras estás en la barca te da seguridad. Pero la idea es que es salir cuando aceptamos el reto, cuando aceptamos el desafío, cuando damos la cara, hermanos y hermanas. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Tienes que creer y tienes que caminar. Tienes que creer y tienes que caminar porque nadie lo va a hacer por ti. Ese paso lo tienes que dar tú. Nadie lo va a hacer por ti. Tiene que haber un porqué, hermanos y hermanas, que te motiva a hacerlo. Tiene que haber una gran causa. Por eso te puse un ejemplo de dinero y de un hijo tuyo en peligro. ¿Por cuánto no damos nosotros la vida por un hijo nuestro? Y seríamos capaces de enfrentarnos a grandes miedos y a grandes riesgos. El miedo yo siempre lo he visto, hermanos y hermanas, como una advertencia, no como un paralizante. El miedo es, hermanos y hermanas, y tenemos que verlo como un recurso natural que tiene nuestro propio cuerpo para advertirnos que estamos ante un peligro que se avecina, y para poder sobrepasarlo tenemos que prepararnos. No es para correr, no es para huir, no es para escapar, no es para fugarnos. Es natural que te dé miedo, hermanos y hermanas, porque el miedo es algo natural que nos va a ayudar a prepararnos. Es una advertencia que se nos da de que prepárate porque viene un peligro eminente, y si te preparas, si estás listo, lo puedes superar. Pero cuando el miedo se empieza a manejar por pensamiento, por creencia y por límites, se convierte en pánico. Y el pánico es la exageración del miedo. El pánico paraliza y no sabemos ni qué hacer, ni nos vamos a mover. Por eso el miedo hay que saberlo manejar y hay que saberlo controlar. Y esto es lo que hace Jesucristo con Pedro, hermanos y hermanas, en la barca. Así que vamos a tener esto en mente, hermanos y hermanas, y yo creo que hemos terminado exitosamente la segunda semana del tiempo de Pascua de Resurrección con un Cristo que camina sobre las aguas, donde nos enseña, hermanos y hermanas, que Él tiene el señorío sobre todo lo creado. Vete hoy seguro, hermanos y hermanas, de que el dominio sobre el maligno, el dominio sobre aquello que es llamado miedo, el dominio sobre los límites, sobre lo imposible, lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos lleva más allá de nuestros propios límites, que Él nos ayuda a desafiar nuestros límites, que el límite es un pensamiento, simplemente un pensamiento por una creencia, y se materializa por las emociones, que somos nosotros los que en muchos momentos pintamos el cielo con nubes grises. Somos nosotros los que, distraídos, no vemos las capacidades que tenemos para lograr hacer lo que tenemos que hacer, que la distracción a veces nos hace quitar y fijar los ojos en nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Que hay que aprender a confiar de nuevo, hermanos y hermanas. Confía de nuevo y echa hacia adelante. Así que, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, el Dios Padre del cielo te conceda su favor y te conceda tu gracia. El Dios Hijo, que es nuestro Redentor y nuestra salvación, aumente en ti la madurez en la fe. El Espíritu Santo nos llene en abundancia de dones, hermanos y hermanas, y frutos de ese Espíritu con unción divina, salvadora y sanadora. Protección y amparo, intercesión de la Virgen María nos acompañe siempre. Escucha esto bien, hermanos y hermanas. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Sal de tu barca, cree
y camina sobre las aguas de los problemas del mundo, que Dios está contigo y si acaso tú no puedes, te echará la mano para salvarte. Dios te bendiga.